Invitamos a la tarima a la doctora Ingrid Díaz. Bueno, muchas gracias por la invitación a FITAC. Es un placer encontrarme con amigos, colegas de gobierno, con mis funcionarios de las administraciones de aduanas del país. Gracias a Guillermo. Un placer verte, Enrique, como siempre. Así que, sin más preámbulos, vamos a contarles un poquito cómo ha sido, cómo está y cómo será el operador económico autorizado en lo que esperamos hacer en este cuatrenio. Bien, como lo mencionaba el doctor Luis Fernando Fuentes, Luis Fernando, del año 2015 al año 2018, nosotros teníamos, en el 2015 se autorizaron 11 empresas exportadoras como EA, en el 2016 9, en el 2017 ya teníamos 10 empresas, 5 importadoras, en el 2018 empezó la curva ascendente, donde empezamos a tener 21 exportadores, 24 importadores, y fuimos creciendo y ustedes ven que en el 2020 la columna naranja que corresponde a importadores se creció muchísimo y básicamente obedeció porque durante la época de la pandemia el operador económico autorizado jugó un papel importante en el flujo del comercio exterior. Realmente el tener operadores seguros nos permitió a nosotros como entidades públicas estar tranquilos en el proceso de desaduanamiento de ciertas mercancías de ciertos usuarios y eso garantizó que nosotros pudiéramos estar concentrados no solamente en garantizar el ingreso de los bienes, de los equipos, de las vacunas que se requerían para atender la emergencia, sino además de controlar el comercio ilícito de mercancías. Entonces, en el 2020 y frente a la expectativa de que se iba a acabar el usuario aduanero permanente, etcétera, la cantidad de empresas calificadas como operadores económicos autorizados aumentó y ustedes se dan cuenta que en el 2020 nosotros aprobamos 41 exportadores, 136 importadores y 12 agencias de aduana, lo cual también demuestra que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no paró. Nosotros, a pesar de que un día llegamos un viernes a nuestra oficina y nos dijeron, tienen que irse para su casa a trabajar, pero no se preocupen, en 15 días volvemos, ¿no? Y volvimos 1 año y medio después a nuestras oficinas, casi 2 años. Fue un reto para nosotros trabajar la figura del operador económico autorizado, hacer las visitas, hacer los procesos de autorización. Y ahí fue donde la tecnología empezó a jugar un papel importante y empezamos a generar lo que se llamaban las visitas virtuales. Y encontrarnos, por ejemplo, con que países de la región no aceptaban las visitas virtuales para, por ejemplo, los procesos de reconocimientos mutuos. Entonces, para nosotros fue todo un reto en el año 2020. Luego, en el 2021, incrementamos el volumen de exportadores calificados a 45, 112 importadores, 8 agencias de aduana. Y en lo que ha corrido de este año, tenemos 68 importadores, 30 exportadores, 9 agencias de aduana calificadas. Para un total, como ustedes se pueden ver de 594 operadores económicos autorizados. Sin perjuicio que posiblemente me equivoque y Carlos me corrija, somos el tercer país de la región con más operadores económicos autorizados, ¿no? Primero, pues obviamente está Estados Unidos, está México y viene Colombia y Dominicana. Entonces, digamos que somos referente en la región y somos referente en la región por varias circunstancias. Primero, porque nosotros tenemos programas sectorizados. ¿Eso qué significa? Un usuario tiene la posibilidad de escoger varios tipos de programas, uno o varios tipos de programas. Un usuario puede decir,
venga, yo no traigo mercancía sujeta a permisos sanitarios ni fitosanitarios, ¿por qué voy a acceder a un programa con beneficios sanitarios o fitosanitarios o con obligaciones sanitarias o fitosanitarias cuando no los tengo, cuando no lo traigo? Entonces puede escoger solamente el OEA de seguridad y facilitación. Si el importador trae además productos sujetos a autorizaciones sanitarias o fitosanitarias y quiere acceder a este tipo de programa, entonces está el de seguridad de facilitación sanitaria del ICA y el INVIMA, o solamente del ICA o solamente del INVIMA. Bien, y esto nos ha permitido a nosotros darle movilidad al programa y tener también nosotros movilidad como institución pública, porque pues a veces nos encontrábamos, recién arrancó el programa, con el hecho de que las entidades públicas iban a hacer una visita sanitaria a una empresa que no requería permisos sanitarios. Entonces decía, venga, pero no me hagan perder el tiempo, bien limitado que sí tenemos el recurso humano en el sector público y el recurso económico para que vayamos a hacer visitas a empresas que no requieren este tipo de calificación. Nuestras seccionales han hecho un trabajo maravilloso en vender la figura del operador económico autorizado. Yo hablo muy en términos de lo privado aún, pero es que en realidad la figura se tiene que vender, ¿sí? Entonces, en vender la figura del operador económico autorizado. Tenemos que Bogotá es la seccional que más operadores económicos autorizados tiene, no solo por una buena gestión de la dirección seccional, sino adicionalmente porque los domicilios de las empresas están en Bogotá. Entonces, Bogotá, ustedes ven Medellín, ven Pereira, ven Barranquilla, ven Cartagena, ven Santa Marta, ven Armenia, Bucaramanga, y las dos últimas ya son Cali y la última es la chiquita, si mi memoria no me falla, es Manizales. Actualmente tenemos en espera 202 solicitudes en trámite, de las cuales tenemos 68 solicitudes de importación aceptadas, 7 que están sin auto de aceptación. Ustedes saben que el trámite primero es que se acepta y luego se autoriza. Tenemos 6 exportadores aceptados, 44 en la modalidad de importación y exportación, 15 agencias de aduana y no tenemos aún una solicitud de autorizaciones portuarias. Así que, como ustedes pueden darse cuenta, el incremento del 2018 al 2022 en los montos de autorizaciones, en la cantidad de empresas autorizadas, ha sido de un 1910%. Gracias. ¿Cuáles son los sectores de la cadena que hoy tenemos autorizados? Expo, Impo, agencias e instalaciones portuarias. Pero ¿en qué estamos trabajando? Y aquí le respondo al doctor Luis Fernando su reto. Hemos decidido no sacar aún las reglamentarias de las otras cadenas por 2 razones. La primera, porque estábamos esperando el decreto EA. Y ya vamos a hablar un poco de ese decreto que no ha salido. Y queríamos esperar ese decreto para sacar una única resolución con todos los agentes de la cadena, ¿sí? Para no tener 400 pequeñas resoluciones, sino una gran resolución con todos los agentes de la cadena. ¿Y a quienes pretendemos calificar? Transportadores terrestres, depósitos habilitados, transportadores aéreos, usuarios operadores de zonas francas, intermediarios de tráfico postal y agentes de carga. Muchas de estas resoluciones ya fueron publicadas, ya fueron comentadas y ya están listas para ser expedidas, pero queremos primero que salga el decreto para que después no tengamos que volver a sacar resolución y evitarnos ese desgaste. Por eso es que no han salido las resoluciones. Esperamos que el decreto, que ya no va a ser un decreto que va a derogar el 3568, sino que
va a modificar algunos apartes de este decreto. Esperamos que salga una vez se reactive todo el tema de agenda legislativa, una vez salgamos de reforma tributaria, porque hoy todos estamos volcados hacia reforma tributaria. ¿Qué tenemos en acuerdos de reconocimiento mutuo? Y también aquí es importante ver que hemos trabajado muy duro en lograr que Colombia tenga acuerdos de reconocimiento mutuo. Arrancamos en el 2018 con Alianza Pacífico. Tal vez ese fue el estreno de esta directora a nivel internacional en Alianza Pacífico, precisamente firmando el acuerdo de reconocimiento mutuo. Luego lo tuvimos en el 2019 con la Comunidad Andina y Costa Rica, fue un bilateral. Luego en el 2021 Uruguay y Brasil. En el 2022 tuvimos Guatemala. Y el último que firmamos a finales del año pasado fue el Acuerdo Multilateral de las Américas. El Acuerdo Multilateral de las Américas pues tiene 11 países con los cuales ya hoy tenemos acuerdo de reconocimiento mutuo de todas las Américas, y en este momento estamos ya implementando este acuerdo de reconocimiento mutuo dentro de las estrategias de los gobiernos para garantizar los beneficios del OEA en los 11 países. Así que con esto tenemos cubierto desde Guatemala para abajo. ¿Sí? En negociación, ¿qué está en negociación? Tenemos en negociación Alianza del Pacífico con Mercosur y Estados Unidos y Colombia. Y acá sí, de verdad, saco pecho, porque es súper importante para nosotros tener el acuerdo de reconocimiento mutuo con los Estados Unidos. Es nuestro socio comercial por excelencia, es el destino principal de nuestras exportaciones, uno de los principales destinos, y para nosotros, para nuestros empresarios, tener un acuerdo de reconocimiento mutuo con Estados Unidos es de vital importancia. Por eso celebro la presencia de Carlos. Tenemos esta semana un trabajo duro para generar el plan de acción para la firma del acuerdo de reconocimiento mutuo. Tenemos presupuestado que en 18 meses firmamos, o sea que si Dios lo permite en diciembre del 2023 estaríamos firmando ya nuestro acuerdo de reconocimiento mutuo con Estados Unidos. ¿En qué estamos desde el punto de vista tecnológico? Pues ustedes saben que para que en los países se hagan los reconocimientos, los acuerdos previstos en los acuerdos, los beneficios previstos en los acuerdos, pues tiene que haber un mecanismo tecnológico que permita a los países saber quiénes son OEA y saber si el empresario que está mandando la mercancía, si el agente de aduanas por el cual está mandando la mercancía, si el transportador terrestre por el cual, o aéreo o marítimo, y si el puerto, ¿cierto? Es OEA, y si toda la cadena está segura, pues entonces el país importador tiene que saberlo. Entonces estamos trabajando en una solución que nos ha presentado el BID, que se llama Cadena. Esta solución está bajo la tecnología de blockchain, y lo que estamos haciendo, y ya lo estamos trabajando con el BID, es poder, en términos de tiempo real, poder presentarle a los países de manera electrónica toda la información de las empresas que son operadores económicos autorizados dentro del marco de los países de las Américas. Así que en eso estamos trabajando. Hoy el intercambio es súper manual, o sea, literalmente son correos electrónicos entre los países donde decimos, oiga, mire, autorice esta empresa, ¿no? Entonces nosotros tomamos nota, lo subimos a nuestra gestión del riesgo, lo tomamos en nuestra bitácora de usuarios de confianza, etcétera, pero todos estamos trabajando ya para que esta solución cadena de 9 países pueda ser implementada. Como muy bien lo dijo Luis Fernando, nosotros en Colombia somos referente en la región por ser
tal vez el único, ahorita Perú está trabajando en eso, el único país que tiene a todas las instituciones de control fronterizo involucradas en el reconocimiento del operador económico autorizado. Nosotros tenemos, obviamente, a nuestra Policía Nacional, a través de la Policía Antinarcóticos, quienes son unos aliados fundamentales del programa del operador económico autorizado y quienes han poco a poco y cada vez más interiorizado en la institución la importancia de la figura del operador económico autorizado. Tan es así que en el proyecto Esmeralda está la figura del operador económico autorizado. Entonces, el proyecto Esmeralda, después el coronel se los explicará. Eso es una cosa ya de los militares y la policía, pero el operador económico autorizado juega un papel súper importante en la lucha antidrogas. La segunda es, obviamente, el ICA, el INVIMA, que son, digamos, las autoridades que naturalmente estamos en los puertos y aeropuertos haciendo el control fronterizo. Pero como muy bien lo decía Luis Fernando, contamos con nuestra comisión intersectorial, nuestro comité técnico, el comité técnico donde estamos, ¿cómo se llaman? Los técnicos, los que manejamos el programa. Ahí tomamos decisiones fundamentales sobre qué hacer con las empresas que han sido contaminadas, qué empresa, si una empresa, por ejemplo, no está de acuerdo con una posición que tomó alguna de las autoridades, se escala al comité técnico y se toman decisiones allí. Y tenemos el grupo consultivo que interviene el sector privado. Pero también hay otras autoridades que involucran el programa. Está la DIMAR, la Superintendencia de Transporte, la Aerocivil, el Ministerio de Comercio y otras autoridades de control del comercio exterior. Bien, cuando nosotros hablamos, aquí me dijeron que tenía que hablar de requisitos y demás, esos están en la ley. Entonces, pues uno dictar una conferencia de requisitos no es tan chévere. Pero básicamente ustedes saben que el programa OEA tiene unas condiciones previas para calificar, condiciones previas sin las cuales no pasa, así de sencillo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, una de las cosas que advertimos durante la pandemia es que las empresas nos mandaban la solicitud y la solicitud era una hoja. Señores, Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales, yo, representante legal de, quiero ser OEA. Y las condiciones previas y los requisitos de seguridad. Ah, ¿eso me toca hacerlo? Sí, te toca hacerlo. Entonces, hay unas condiciones previas sin las cuales pues no se pasa, ni siquiera se admite la solicitud. Porque uno de los dilemas que tuvimos fue, tenemos que admitir a sacar un auto de inadmisión. No, nada, rechazo de plano. Si eso no cumple, chao. Ni siquiera lo estudiamos. Esas condiciones previas son verificadas por cada una de las autoridades dependiendo de sus competencias y ahí entra a jugar un papel importante que es la gestión del riesgo. Una empresa que tenga una gestión del riesgo alta no puede ser OEA. No puede ser OEA. ¿Por qué? Porque no es una empresa confiable. Que mire que yo genero los 800,000 empleos, que pago impuestos, que sí, pero no eres confiable. Así es sencillo. Entonces, la gestión del riesgo aquí juega un papel fundamental también para la calificación y no solamente la gestión del riesgo de la entidad. Tenemos los requisitos de seguridad que son validados por cada una de las autoridades y cada autoridad, aquí nos preguntan mucho nuestros colegas de la región cómo se interactúa entre las diferentes autoridades para la autorización del OEA. Bueno, pues nosotros hemos gestionado un protocolo entre las autoridades donde hacemos una sola visita. Entonces, ese día nos coordinamos todas las autoridades y vamos todas las autoridades a visitar al usuario. Y cada autoridad saca un concepto técnico porque cada autoridad es autónoma. Y se respeta el concepto técnico de la autoridad. Si a mí el ICA me dice que esa empresa no pasa, no pasa. Ay, que mire, que es que aduanera, que es que tributaria,
que eso sí funciona. Sí, pero si sanitariamente me dicen que una empresa no pasa, no pasa. Si la policía antinarcóticos encuentra algo de seguridad en la cadena que no pasa, no pasa. O sea, respetamos la posición institucional de las instituciones que forman parte de eso. Y eso es un principio básico que debe gobernar la figura del OEA. Ninguna autoridad debe suplantar a la otra, porque aquí no hay autoridades más importantes. ¿Bien? Ahí. Ya. Listo. Entonces, nosotros lo que hacemos es que recibimos esos conceptos técnicos y la DIAN los consolida, ¿no? Y simplemente saca la resolución de autorización o no. Si alguno de los conceptos técnicos salió negativo, la resolución saldrá negativa, ¿no? Y así hemos venido funcionando muy bien todos estos años. ¿Bien? Cuando hay algún tema específico se sube al comité, a veces subimos algunas cositas al comité para que lo discutamos, pero vuelvo y le digo siempre bajo el principio del respeto institucional. Bien, ¿cómo es el procedimiento? Porque una de las cosas que a veces nos critican es que nos demoramos mucho. Es que ustedes se demoran mucho calificando un OEA. Sí, no somos tantos como quisiéramos, ¿cierto? En ninguna de las entidades somos tantos como quisiéramos, así que pues hay que distribuir el trabajito. Entonces sí, a veces nos demoramos un poquito, pero pues entiendan que es que no tenemos recursos ilimitados, ni económicos ni humanos. Entonces, arrancamos con la presentación, se verifican las condiciones, se acepta o se rechaza la solicitud, se hace el estudio de la empresa, se hace una visita de validación de la compañía, se elaboran los conceptos técnicos y se expide el acto administrativo. Esto puede tardar 9 meses si todo está bien, o sea, si todo fluye, pero normalmente lo que termina pasando, donde más nos demoramos es en el punto 5 y en el punto 6. ¿Por qué en el punto 5 y en el punto 6? Porque de la visita de validación pueden salir acciones requeridas. Y cuando salen acciones requeridas, el usuario puede tardarse un tiempo en implementar esas acciones requeridas. Entonces ahí empiezan a dilatarse los procesos. Entonces cuando yo hago la medición de tiempos, que hago mi medición de tiempos de gestión de mis funcionarios, el OEA a veces me sale con unos tiempos un poquito largos, entonces me toca llamar a la subdirectora y decirle aquí qué está pasando. Entonces ella me cuenta que mire que es que esta empresa lleva en acción requerida tanto tiempo, entonces ahí hay un tiempo. Y en la elaboración de los conceptos técnicos. ¿Por qué en la elaboración del concepto técnico? Por lo que les digo, porque es que tenemos funcionarios que tienen que ir a hacer visitas de validación, de revalidación, sentarse en hacer los conceptos técnicos, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por lo menos en la DIAN, no sé si a mis colegas de gobierno les pasa lo mismo, pero en la DIAN no contamos mejor dicho, tenemos una operador económico autorizado grande, tenemos 54 funcionarios trabajando, pero el volumen de trabajo es bien importante. Bien, aquí vamos a algo así rápido. Básicamente, de las condiciones previas en las cuales yo quiero detenerme un poco, es en la condición de estar establecido en los últimos 3 años. A veces nos dicen, venga, pero es que yo estoy recién establecido y tengo un volumen súper importante de operaciones y necesito ser calificado como EA. En principio, como está la norma hoy, nosotros le decimos no puedes, y no puedes por una sencilla razón, porque es que somos usuarios de confianza y la confianza se construye. O sea, yo no le puedo llegar a decir a una persona que no conozco, venga, présteme plata, ¿sí? Porque es que cuando yo califico EA, yo le presto plata al particular, no es que le estoy financiando los impuestos. Entonces, présteme plata, yo llego a ti que tú no me conoces, diferente a que soy la directora de aduanas, ¿no? Pero, ¿será que tú me puedes prestar, por favor, 10 millones de pesos? Sin garantía, sin pagarés, sin nada, así, de palabra.
Entonces tú me dices, pues así como tan de chévere, no. La confianza se construye y nosotros hemos venido diciendo, en 3 años podemos saber cómo es este usuario, cómo son sus operaciones, si paga impuestos a tiempo, si sus representantes legales pagan impuestos a tiempo, si sus accionistas pagan impuestos a tiempo, si sus miembros de junta directiva pagan impuestos a tiempo. Muchas veces, por ejemplo, no se cumplen las condiciones previas porque los accionistas no pagan impuestos. Si un accionista no paga impuesto, ¿qué me hace pensar a mí? ¿Verdad? Entonces, en ese punto nosotros somos bastante celosos. ¿Qué es lo que hemos hecho en el proyecto de decreto? Lo hemos abierto a sucursales o filiales de empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay empresas que tienen una muy buena experiencia como OEA en otros países de la región y vienen a instalarse a Colombia, pero obviamente ellos traen todo el bagaje de lo que es su casa matriz. Entonces, ahí estamos reconociendo experiencia en esos puntos y también un poco de seguridad. La otra tema que también es importante es la solvencia financiera. Esto fue un tema que tuvimos que reevaluar en pandemia, sin lugar a dudas. Todos fuimos afectados financieramente por la pandemia, todos, sin excepción. Favorable o desfavorablemente, pero fuimos afectados por la pandemia. Y ahí nosotros tuvimos que cambiar un poco nuestro sistema de evaluación financiero para evitar que las empresas, por ejemplo, que tuvieron una afectación grave en pandemia, se les prohibiera o se les negara la autorización de OEA por presentar dificultades financieras que eran temporales, pero que como eran solvencia financiera en los últimos 3 años, pues íbamos a tener una afectación de por lo menos 4 años para estas empresas. Entonces dijimos, no, venga, vamos a ser un poco flexibles y si podemos determinar que el problema financiero se originó con ocasión de la pandemia, pues entonces podemos trabajar en ese punto. Bien. Aquí básicamente es un poco la distribución institucional de las validaciones. ¿Quién valida qué? ¿Verdad? La DIAN no valida todo. A nosotros a veces nos dicen, pero es que a mí a veces me abordan, doctora Ingrid, pero es que mire que yo sí soy seguro, mire que no sé qué, no, eso vaya, atiéndalo allá con la policía, eso, yo en eso no me meto. Entonces, todo lo que tiene que ver con la administración del riesgo, pues obviamente la DIAN y la Policía Nacional. Y acá es importante, eso es una frase que acunó José Andrés Romero en su momento, y es que la DIAN te ve. La DIAN te conoce, la DIAN sabe lo que hace, la DIAN lo sabe todo. Entonces, esa era una frase de mi antiguo jefe, que me parecía un poco tenebrosa, pero es cierta, es cierta. Entonces, la DIAN hace el estudio de análisis de gestión del riesgo, la Policía Nacional, nosotros contamos con nuestra policía para todo el análisis de personas naturales, fundamentalmente. Nosotros no tenemos acceso a esa información, esa es una información privativa de ciertas autoridades de inteligencia del Estado, entonces ahí nosotros no intervenimos. Los asociados de negocios los revisa la DIAN, todo lo que tiene que ver con la seguridad del contenedor y de las unidades de carga y de la trayectoria la revisa la Policía Nacional, el control de acceso físico, supertransporte, y así poco a poco hemos venido desarrollándonos. Cuando estamos en seguridad, facilitación sanitaria y fitosanitaria, pues entra el ICA y el INVIMA a hacer sus verificaciones en lo que tiene que ver con la seguridad sanitaria y fitosanitaria de la empresa. Bien, ¿qué hemos hecho en el trabajo interinstitucional? ¿Qué son las ventajas de tener el trabajo interinstitucional? La primera creo que es que compartimos experiencias. Creo que el hecho de ser, el OEA deja de ser una figura aduanera para convertirse en una figura del comercio exterior.
del comercio exterior. Lo segundo es que se fortalecen los controles. Y eso es muy importante en situaciones críticas, y tal vez aquí Luis Fernando no me deja mentir. Cuando hemos tenido situaciones críticas como país, el que tengamos empresas OEA le da la tranquilidad al Estado de tomar decisiones favoreciendo este tipo de empresas, ¿cierto? Entonces, cuando tuvimos el paro, por ejemplo, tomamos la decisión de darle prioridad, obviamente a perecederos, pero a la operadora económica autorizado. Y eso le da tranquilidad al ICA, le da tranquilidad al INVIMA, le da tranquilidad a la DIAN, le da tranquilidad a la Policía Nacional. Entonces, el tener esa capacidad, el que si es seguro, si es un OEA seguro para el ICA, para el INVIMA, para la policía, para la DIMAR, para el Estado, eso le da unas facilidades a los usuarios muy importantes, no solamente nacionales, sino también internacionales. Se desfocan los esfuerzos al control de otros usuarios. Claro, si yo tengo los operadores económicos autorizados, no significa que no los revise, porque eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Yo a veces, de cuando en cuando, muy de cuando en cuando, digo, vamos a revisar OEAs, a ver cómo están en sus operaciones, porque la DIAN nunca se desprende de sus facultades de fiscalización y control. Entonces, si bien es cierto los OEA no se revisan con la misma frecuencia, no significa que no se revisen. Entonces, a veces cuando levantamos la medida y decimos vamos a revisar unos OEA, ¿a quién es la primera que llaman al otro día? Si yo soy OEA, ¿por qué me estás revisando? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? No, pues porque soy OEA, sí, pero yo te puedo levantar en cualquier momento y puedo irte a revisar si quiero. ¿Cuál es el problema? No, no tengo ningún problema. Ah, bueno, entonces déjese revisar, tranquilito, fresco, no hay problema. Y lo revisamos. ¿Hemos encontrado cositas? Sí, hemos encontrado cositas, ¿cierto? ¿Solucionables? Sí, todas solucionables. Porque a veces, cuando no me revisan o cuando estoy muy tranquilo, puedo relajar los controles. Y eso no es sano para el programa. Entonces, saber que de cuando en cuando el Estado vuelve y lo revisa, mantiene en estado de alerta todo el tiempo en los controles y en los procesos que se deben seguir en el OEA. Pero, obviamente, sí focalizamos nuestros esfuerzos de control a empresas que no sean operadores económicos autorizados. El trabajo por competencia institucional evita controversias, y es lo que yo les decía a ustedes. Realmente, cuando a mí me vienen a decir, pero es que doctora, es que mire que yo sí soy seguro, vaya, hable con la policía. Que es que mire que yo tengo la seguridad sanitaria del ICA, vaya, habla ya con la doctora Deyanira, ¿cierto? La DIAN no se mete en eso. Nosotros trabajamos adicionalmente, tenemos muchos retos. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es seguir trabajando en capacitar nuestros funcionarios y en capacitar al sector privado en lo que es el OEA. A veces es un poco frustrante que uno hace capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones, y cuando llega a hablar con un empresario sobre lo que es el OEA, el empresario lo mira a uno como diciendo, ¿me estás hablando de la Organización de Estados Americanos? Entonces, eso da un poco de tristeza. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer un trabajo, hay que hacer CityPath, eso sí no se confunde. Trabajo conjunto en procedimientos, manuales, instructivos para que todas las entidades trabajemos de la misma manera, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un reto importante con mis colegas de gobierno de decir, venga, sentémonos y generemos un procedimiento, manuales, instructivos, todos iguales para que el empresario sepa que todo lo vamos a revisar con unas únicas normas. Y obviamente, sin lugar a dudas, no me quiero detener mucho más, sin lugar a dudas, el gran reto nuestro es el proyecto del decreto OEA y el establecer la figura para los demás sectores de la cadena. Aquí nos dicen a nosotros, es que ustedes deben generar beneficios, mándenoslos, díganos cuáles quieren.
Ayúdenos a pensar, ¿sí? Ayúdenos a pensar. A veces la lluvia, en la multitud del consejos está la sabiduría. Entonces, díganos ustedes, sector privado, qué beneficios consideran que deben darse, por ejemplo, a un agente de carga. ¿Qué beneficios consideran ustedes que debe darse a un depósito? ¿Qué beneficios le consideran ustedes que se le puede dar a un transportador aéreo? Ayúdenos a pensar, ¿cierto? Esa es la mejor, construyamos juntos la figura, porque a la final es una figura que beneficia a ambas partes, al sector público y al sector privado. El proyecto EA introduce nuevas disposiciones para hacer mucho más eficiente la figura y se encuentra en vistos buenos ante los ministerios. Sin embargo, nos va a tocar volver a arrancar de cero, teniendo en cuenta que nos dio el 7 de agosto y no logramos sacar el decreto EA. Entonces nos tocó volver nuevamente a arrancar con nuevos ministros, cambiar la última hojita, ¿no?, de los nuevos ministros. No, de eso no se encarga la DIAN, de eso se encarga la doctora aquí de Yanira, se encargará de enseñarle al ministro de Agricultura lo que es un OEA. ¿Sí o no, doctora de Yanira? ¿No? El director del INVIM al ministro de Salud, yo ya me encargué con mi ministro de Hacienda y Luis Fernando con su ministro de Comercio, ¿no? Cada quien se encarga de lo suyo. Una vez sacamos el decreto, buscamos sacar la resolución reglamentaria unificada que establezca procedimientos, beneficios, todo para los usuarios. Y queremos cambiar algunas cosas de las condiciones previas. Y eso es todo. Así que el reto es, y la invitación a ustedes es, creo que les estamos abriendo a los empresarios un abanico muy importante de acuerdos de reconocimiento mutuo. La firma del plan de acción con Estados Unidos para buscar un acuerdo de reconocimiento mutuo con los Estados Unidos es muy importante. Ayúdennos a promocionar las exportaciones de los operadores económicos autorizados, es decir, que los exportadores sean OEA. Ayúdennos a que nuestros puertos sean OEA. Aquí tenemos puerto de Barranquilla, tenemos puerto de Cartagena. Entonces, la importancia de tener toda la cadena segura y, sin lugar a dudas, ayúdenos a nosotros a construir beneficios para la figura, para los diferentes operadores. Nosotros recibimos con los brazos abiertos sus solicitudes, así que no las hagan llegar. El reto para FITAC, ustedes agremian agentes de carga, agremian depósitos, agremian agencias de aduana. El reto para ustedes es mándenos un escrito diciendo cuáles beneficios consideran ustedes que deben tener estas figuras. Y nosotros los miramos institucionalmente cuáles se pueden otorgar. Entonces, la invitación es ayúdenos a construir beneficios. No solamente díganos, es que necesitamos beneficios. Sí, claro, todos sabemos que necesitan beneficios, pero díganos cuáles quieren, porque le hemos echado cabeza, no crean, y no es fácil. Entonces, ayúdenos a construir qué beneficios son. Muchas gracias.